En su Biblia, vaya conmigo, vamos a ir versículo por versículo, vamos a tratar de hacernos entender en esta noche, amén. Dice, hermanos, cuando Pablo empieza con esta palabra, se está refiriendo al pueblo de Dios, al que ha creído en Cristo Jesús, al que lo ha tomado como Señor y Salvador de su vida, sea hombre o sea mujer. Por eso se refiere hermanos. Y esta carta va dirigida a los que habían creído en Roma, amén, a los hermanos en Roma. Y dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mire qué hermoso, dice, el anhelo de Pablo, mis amados hermanos, era por Israel. Nada, mis amados hermanos, podemos ignorar de las Escrituras si Israel no forma parte de esa historia, porque Israel es el pueblo de Dios, mis amados hermanos, le guste a quien le guste o al que no le guste, Israel es el pueblo de Dios. Acuérdense que no existía Israel cuando Dios llamó a Abraham. Israel no existía. Abraham era un hebreo. Era un árabe, perdón. Entonces, de ahí Dios sacó una nación. Entonces, con la promesa que le dio a Abraham, amén. Gloria a Dios, dice, hay un anhelo en mi corazón. Hay algo que yo anhelo, dice, y es que yo deseo ver a Israel convertido al Evangelio, convertido hacia el Señor Jesucristo. Es ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios es por Israel, que dice, para que sean salvos. Para que sean salvos. Y esa es una oración que también nosotros en estos días tenemos que hacer, porque Israel, mis amados hermanos, es la promesa de Dios, es lo que Dios estableció. Dice que si nosotros bendecimos a Israel, nosotros vamos a ser bendecidos. ¿Usted se acuerda cuando aquel profeta fue llamado para maldecir al pueblo de Dios? ¿Verdad? Y dice, yo no puedo maldecir a ese pueblo porque ese pueblo ya está bendito por Dios. Pero déjenme consultar, dice, a ver qué me dice Dios. ¿Se imagina? Si el profeta ya sabía que ese pueblo Dios lo había escogido, y por donde iban ellos, aquellos reinos, aquellas ciudades temblaban cuando pasaba Israel ahí, porque la misma presencia de Dios estaba con ellos. Amén. Entonces dice que así como Pablo oraba por Israel, nosotros en nuestras oraciones también tenemos que orar por Israel. ¿Sabe por qué? Porque a través de Israel es como nosotros también pasamos a pertenecer al pueblo de Dios. Amén. Porque Israel fue dada la promesa a Abraham. Y de Abraham, Dios le dice, Abraham, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. O sea, los gentiles van a recibir la salvación por medio de ti, por medio de tu simiente, por medio de Isaac. Amén. En Isaac serán benditas todas las naciones de la tierra. Si usted se da cuenta, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 hablan de Israel nomás. La importancia de Pablo era dar a conocer el papel de Israel en los tiempos proféticos, en el reino de Dios. Porque Israel es el reino de Dios. Ahí se va a establecer el reino milenario en Israel. Ahí se va a establecer. Entonces dice, mi anhelo y mi oración es para que Israel sea salvo. Nosotros igual, mis amados hermanos, también tenemos que orar para que nuestras familias sean salvas. Amén. Para que nuestra familia llegue al conocimiento del Señor. Y así como oramos por nuestra familia, tenemos que también orar por los demás, mis amados hermanos. Por la gente que no conoce del Señor. Por eso es que Centro Cristiano, abriendo caminos, se está estableciendo en Las Vegas, porque queremos llevar también estas nuevas de salvación a la gente que no conoce del Señor, y también hacer volver al que se ha alejado del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Voy a tomar un poquito de té. Ay, gracias, está bueno. Y luego dice el versículo 2. Mire cómo
Pablo dice, porque yo les doy testimonio, o sea, yo sé, está diciendo, literalmente, yo sé de que tienen celos de Dios, pero no conforme a la ciencia. Oiga, ¿a la ciencia de quién? A la ciencia de Dios, sino a su propio conocimiento. Amén. Entonces dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios. Miren, mis amados hermanos, en lo espiritual, el tener celo por las cosas santas es bueno. Amén. Tener celo, porque dice el Señor, yo soy un Dios celoso, ¿verdad? Yo soy un Dios celoso. Entonces dice, ellos también tenían celo de Dios, pero no conforme a la ciencia de Dios, sino conforme a sus creencias. Amén. Entonces, una persona que se mete, que se cree religioso, no conforme a la palabra de Dios, pasa a ser una persona también peligrosa. ¿Ah? Pasa a ser una persona peligrosa porque no se somete a lo que está escrito. Amén. Por eso dice Pablo, ellos tienen celo de Dios, pero no conforme, dice, a la ciencia, ¿verdad? No conforme a la ciencia. Verso 3 dice, porque ignorando, mire la palabra, ignorando la justicia de Dios. Esto quiere decir, ignorando quiere decir no hacer caso a lo que ellos ya conocen de Dios, porque el versículo anterior dice que tienen celo de Dios, ¿verdad? Pero no le toman en cuenta a lo que Él dice, a sus mandamientos, a sus enseñanzas, a sus leyes. No se apegan, dice. Porque dice, ignorando, dice, la justicia de Dios, oiga, y procurando establecer la suya propia. ¿Qué quiere decir? Que sí conocen de Dios, ¿verdad? Eso está diciendo, conocen de Dios, tienen celo de Dios, pero no quieren apegarse a la justicia de Dios, sino a la de ellos mismos, estableciendo la suya propia, dice. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, que no quieren la justicia de Dios. Dice, ellos mismos quieren establecer lo que aparentemente para ellos es justo. Mire, nada de lo que nosotros tengamos por nuestra propia cuenta es justo. Nada de lo que usted puede hacer por su propia cuenta es justo. El único que justifica es Dios. Y Él nos ve justo, nos ve justificado a través de la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es así como Dios nos mira. Si usted no acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, usted no puede declararse justo. Porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces, ¿Dios cómo nos mira? Nos mira justificado a través de la obra del Mesías. Por eso es que decía el pasaje del capítulo 6, justificado pues por la fe. Tenemos entrada, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es el único que nos justifica, amén. Entonces, nosotros no podemos establecer nuestra propia justicia, mis amados hermanos. Dice, porque ellos quieren establecer su propia justicia, amén. Nosotros no podemos establecer nuestra propia justicia. Nosotros somos malos por naturaleza. Somos malos por naturaleza. Hacemos diferencia entre una persona y otra. Amén. Y Dios no es así. Mire, ¿por qué lo vamos a leer más adelante? Vamos a leer. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Verso 4 dice, mire qué importante verso es este. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Qué está diciendo? No quiere decir que la ley muere ahí. La ley sigue vigente, ¿verdad? Porque dice, el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree, ¿verdad? Es al que cree que se le cuenta como justicia. ¿Ah? Es aquel que cree que se le cuenta como justicia. Si usted cree en el Señor, usted es justificado. Amén.
Pero si usted lo rechaza, por eso es que decía, creo que el pastor Juan lo leyó el domingo, que dice, el que cree en Jesús, dice, ¿verdad? Será salvo, mas aquel que no ha creído o que no cree o se rehúsa a creer en Jesús ya ha sido condenado. Amén. Porque no vino él a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Amén. Entonces, ese es el fin de la ley. Aquí, al que cree en el Señor, al que cree en su Hijo. Amén. Gloria a Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia, dice, a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. El hombre, dice, que haga estas cosas, vivirá por ellas. En el griego original dice, porque el hombre que viva en estas cosas, que esté en estas cosas, va a vivir por ellas. Pero ¿quién puede vivir con la ley? Nadie puede cumplir la ley, ¿verdad? Nadie puede cumplir con la ley porque nosotros abrogamos la ley del Señor a cada instante, mis amados hermanos. Y la ley es santa porque la ley nos enseña lo que es malo. Y nos da, es como un espejo a nuestras vidas. Nos miramos en ella y vemos cómo estamos, ¿verdad? Muchas veces pasamos hasta tiempo ahí peinándonos, arreglándonos y todo, viendo a ver que vamos bien, ¿verdad? Para no llevar, y sobre todo cuando nos ponemos una corbata, queremos que el nudo esté bien puesto. Así es la ley nos enseña cómo estamos delante de Dios. Estamos muchas veces imperfectos. Estamos imperfectos, amén. Entonces dice que, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, tiene que vivir de acuerdo a la ley, pero como no puede cumplir la ley, tiene que aceptar al Señor Jesucristo para que le tome por justicia, se le sea tomado por justicia. Amén. Dice, versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, oiga, dice así, no digas en tu corazón, ¿verdad? ¿Quién subirá al cielo? Hace una pregunta Pablo aquí. ¿Quién subirá al cielo? Esto es como quien dice, ¿hay alguien que puede subir al cielo? ¿Verdad? No hay nadie que pueda subir al cielo. Esto como para bajar a Cristo. ¿Ah? Porque, ¿qué dice? Si hubiera uno solo, justo, Jesucristo no hubiera tenido necesidad de venir a este mundo a morir. O sea, porque por ese que pudiera subir al cielo, a lo mejor con ese llega la salvación, pero no. Dice, ¿quién subirá al cielo? ¿Verdad? Esto es, ¿para qué? Para traer abajo a Cristo. O sea, como quien dice, su muerte no sirvió de nada. ¿Me entienden? Su muerte no sirvió. ¿Por qué? Porque hay uno que puede subir al cielo. No, dice Pablo, no digas, dice así. No digas así. ¿Por qué? Porque, miren lo segundo que dice. Dice, ¿o quién descenderá al abismo? ¿Qué quiere decir esto? O sea, para traer a Cristo. Está hablando de la palabra que es por fe. ¿Sí me entiende? ¿Ah? La palabra que es por fe dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿ah? ¿Quién subirá al cielo? Como queriendo decir, oye, ¿para qué quiero a Cristo? ¿Verdad? Si yo lo puedo hacer. ¿Ah? ¿Para qué Cristo murió? Si yo lo puedo hacer. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces dice, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, o sea, a la muerte, o sea, al Seol, ¿verdad? Esto es para hacer subir a Cristo, como quien dice, oh, murió, pero se quedó ahí abajo. No dice, la justicia que es por la fe, no dice eso, ¿verdad? No se quedó. Sabemos nosotros que Él resucitó. Sabemos también que está a la diestra del Padre y sabemos que está intercediendo por nosotros. Amén. Él no se quedó en la tumba.
Él no se quedó allí. El diablo perdió al saber que Jesucristo había vencido la muerte, porque ese era el castigo, esa era la maldición que había en nosotros, la muerte. Todos vamos a morir físicamente, este cuerpo va a morir, pero el alma, mis amados hermanos, no va a morir, porque el alma mía le pertenece al Señor. Su alma le pertenece al Señor. O sea, nuestro cuerpo no es el que va a adentrar ahí arriba. Este cuerpo se va a quedar, mis amados hermanos, pero el alma, como dice Pablo, vamos a ser transformados en un nuevo cuerpo, en algo celestial, semejante, que dice, a Cristo. Amén. Entonces nosotros estamos creyendo que somos justificados por la fe. Dice, mire qué palabras las que Pablo menciona aquí. Y luego dice que el versículo 8, más, ¿qué dice? Oiga, ¿verdad? Más, ¿qué dice? Cerca de ti, ¿qué dice? Está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Mire que Pablo, qué tremendo es. Usa dos partes de su cuerpo, la boca y su corazón. Muchas veces dice que las obras no van de acuerdo con la fe. Pero mire, si usted no confiesa con su boca, ¿qué tiene que hacer? ¿Verdad que hay una acción? Hay un trabajo que tiene que hacer, ¿verdad? Usted tiene que hablar la palabra. Tiene que aceptar la palabra de Dios. Amén. Tiene que hablarla, tiene que aceptarla. Amén. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Mire qué tremendo versículo. Y esta es la palabra que dice de fe que predicamos. Oiga, la palabra de fe, aquí está hablando de la palabra de salvación. Amén. De la palabra de fe que predicamos, dice, o sea, la palabra que predicamos es el evangelio, es lo que Dios quiere, que todos lleguemos al conocimiento y ser salvos por su Hijo. Porque por eso es que Él mienta a Israel aquí. Él quiere que Israel sea salvo. ¿Ah? La palabra está en nuestra boca. O sea, nosotros tenemos que hablar, tenemos que decir, Señor, sí te acepto. Señor, estoy seguro que yo soy salvo porque te he aceptado en mi corazón. Señor, mi salvación es porque tú diste tu vida por mí. Amén. Y luego versículo 9 dice, que si confesares, oiga, hay una confesión. La palabra aquí, confesar, es aceptar, es recibir. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, mire. ¿Ah? Que Jesús es el Señor. No solo es creer. Porque muchos dicen, oh sí, yo creo. Pero ¿lo has aceptado? ¿Lo has recibido como tu Señor? ¿Lo has recibido como el dueño de tu vida prácticamente? ¿Ah? Está diciendo, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y luego dice en la segunda parte, y creyeres en tu corazón, ¿verdad? Que Dios le levantó. Oiga, mire lo que dice, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Por eso es que dice, no digas en tu corazón lo que leímos antes, ¿verdad? No digas en tu corazón quién subirá al cielo para bajar a Cristo. ¿Ah? O quién descenderá al abismo para bajar a Cristo. Si la palabra ya está en tu corazón, la palabra ya fue plantada en ti, solo tienes que confesarla. Amén. Gloria a Dios. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. ¿Ah? Entonces, ¿viene la salvación nomás por creer? Se tiene que confesar. ¿Ah? Confesar que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, amén. Que Él es quien nos redime del pecado, que Él es el Cordero, como lo declara Juan. Dice, el Cordero de Dios. He aquí, dice, cuando lo vio que iba acercándose.
He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Era el Cordero Pascual, ¿verdad? El Cordero que quita el pecado del mundo. Siempre en la Pascua se mataba, se inmolaba un cordero, tenía que ser un cordero para redención de pecado. ¿Ah? Se tenía que redimir los pecados. Incluso el sacerdote, después que que hacía expiación por los pecados del pueblo, por sí mismo tenía que ofrecer uno para él y por su familia también. Pero Cristo tuvo que dar su vida por nosotros, completamente, por todos. Aquí ya no existe griego, no existe hebreo, no existe nada, mis amados hermanos. Por todos, Él no hizo excepción de personas. Dice, por todos y una sola vez. Amén. Y luego dice el 10. Dice el 10. Mire qué dice. Qué tremenda esta palabra. Y esto es cuando nosotros hacemos la confesión de fe. Porque con el corazón se cree para justicia, ¿verdad? Pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, usted puede creer en la justicia de Dios, pero si no lo confiesa para salvación, ¿ah? Puede creerlo. Ah, sí, Él es el Dios justo y nos justifica. Pero no lo acepta, dice, usted no va a ser salvo. ¿Ah? Y esta es la palabra que yo tengo y estoy seguro de que soy salvo. Si a usted le pregunta, ¿y usted salva? ¿Usted qué diría? ¿Ah? Tiene que haber una seguridad. Yo soy salvo porque Él dio su vida por mí y lo ha aceptado en mi corazón como mi Señor, mi Salvador, el dueño de mi vida. Amén. Yo soy salvo y no tiene que titubear. No tiene que titubear. Yo soy salvo. No por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo ya por mí. Amén. Por lo que Él hizo por mí es que yo soy salvo. Amén. Porque yo le fallo, pero Él dice que Él está como abogado a la diestra del Padre, intercediendo por mí, intercediendo por usted. Amén. Nosotros le fallamos, pero Él sabía que le íbamos a fallar. Por eso es que Él tuvo que mandar a su Hijo a morir en esa cruz. El único que pudo cumplir con la ley. Y por eso es que dice, el fin de la ley es Cristo. Amén. Pero esto es para los que creen para justicia. Amén. Gloria a Dios. Verso 11. Es el 11, ¿verdad? Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Mire cómo Pablo toca versos del Antiguo Testamento para hacerle saber a los romanos las cosas. Amén. Gloria a Dios. Pues la Escritura dice, o sea, no lo estoy diciendo yo. No me lo estoy inventando, dice Pablo. Lean las Escrituras y cita un pasaje de Isaías 28. Amén, 16. Dice, la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Amén. Gloria a Dios. Y qué bueno, mis amados hermanos, que nosotros tengamos esa firmeza de que cuando nosotros estemos pasando por un problema, sabemos y podemos ir a la Escritura. Así dice tu palabra, que tú no me vas a dejar avergonzado. Que tú me vas a ayudar a salir de esto, porque creo en ti y he confesado tu nombre. Amén. Entonces dice, yo no voy a ser avergonzado. Amén. Verso 12 dice, mire lo que le decía, porque ya no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. O sea que no importa quién sea, quién estés o en dónde estés, si tú invocas el nombre del Señor, ahí Él te va a escuchar. Aquí ya no hay judíos, no hay griegos, aquí no hay blancos, aquí no hay latinos. Dice que, oiga, qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios, que hizo tanta, mire la diferencia, mire que Dios no es racista como nosotros somos. Sí, mis amados hermanos, porque incluso en el pueblo de Dios hay gente racista. En el pueblo de Dios hay gente racista. ¿Ah?
Que no, porque el hermano tiene esta forma porque es del Salvador. O que la hermana hace esto porque es mexicana o algo así. Siempre hay esos comentarios de racismo aún en el pueblo de Dios. Y tenemos que dejar eso, mis amados hermanos. Tenemos que dejar eso porque Dios dice que no hace diferencia entre uno ni el otro. O sea que ya no hay ni mujer ni hombre, todos somos uno. Dios nos mira con amor a todos. Amén. Verso 13, ¿verdad? Porque todo aquel que invocare, otra vez mire, el nombre del Señor será salvo. Mire, todo aquel que invocare el nombre del Señor. Por eso es que cuando yo oro, le digo a mi Señor, estoy invocando tu nombre. Estoy invocando tu nombre porque sé que no voy a ser avergonzado. Estoy hablando en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que es sobre todo nombre. O sea, que está arriba de todo. Él está arriba del arcángel Miguel. Está arriba de todos, todo lo que se puede llamar, de todos los ejércitos. Como dice Pablo, Él es la cabeza de todos, sea reinos, sea potestades, sean principados. Dice, Él es la cabeza de todo. O sea que Él está arriba. Y cuando nosotros mencionamos ese nombre, tenemos confianza en que vamos a recibir algo. Amén. Vamos a tener algo. Entonces dice, porque no hay, el 13, ¿verdad? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 14, mire, aquí hay una palabra que Pablo dice, ¿cómo pues? En el verso 14. Y esto es para el pueblo de Israel. Acuérdense que se está hablando de Israel aquí. Pablo tiene el anhelo, ¿verdad? De que Israel sea salvo. ¿Ah? Está refiriéndose al pueblo de Israel. Y luego dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Oiga. Y luego dice, ¿y cómo creerán? ¿Verdad? En aquel de quien no han oído. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Mire, ¿y cómo predicarán si no les fuere enviado? Como está escrito, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mire Pablo cómo toca Isaías 52:7 ahí, ¿verdad? Pero mire lo que dice en el verso 16. Aquí es importante, mis amados hermanos. Mire, el verso 14 lo voy a volver a leer porque dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Nosotros tenemos la responsabilidad de que la gente invoque al Señor al predicarles. Amén. Al llevar el evangelio. Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel en que no han oído? O sea, que hay gente aparentemente que no han oído, pero sí lo han oído. ¿Por qué? Porque Pablo tiene la respuesta más adelante. Amén. Y dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Pero aquí estamos nosotros, tenemos que predicar la palabra. Amén. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Nosotros hemos sido enviados, mis amados hermanos. Y dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? El evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que anunciar. No ir a anunciar chismes. Las buenas nuevas. ¿Ah? Las buenas nuevas. Oye, hermano, te tengo una buena nueva. A ver, ¿cuál es, mi hermano? ¿Sabes que Cristo te ama? ¿Ah? ¿Sabes que Cristo te ama? ¿Sabes que Cristo murió por ti? ¿Sabes que Cristo quiere salvar tu vida? ¿Sabes que Cristo quiere darte una nueva identidad? ¿Sabes que Cristo no quiere que vivas en lo que estás viviendo, en lo que estás pasando en este momento? Tu vida quiere cambiarla para bien. Entonces, verso dice 16. Miren lo que dice Pablo. Mas no todos obedecieron al evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el evangelio se le fue predicado a Israel.
¿Quién mismo vino? El mismo Señor Jesucristo vino a traer el reino de Dios. Dice, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, pero nadie lo recibió. Israel lo rechazó. No todos, porque los discípulos creyeron. Hubieron cristianos que creyeron, gente que se convirtió, porque dice que había muchos que se habían convertido al Señor Jesucristo, lo seguían. ¿Se acuerdan de los 70 que fueron enviados? ¿Ah? Ellos creyeron en el Señor. Amén. Y ellos iban a predicar y Dios les dice, a cada ciudad donde vayan no lleven alforja, no lleven esto, no lleven nada, porque ustedes, dice, van a recibir de lo que van a dar, ustedes van a recibir. Entonces, Israel fue evangelizado, Israel recibió las buenas nuevas. Por eso dice, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas el que le recibió le dio la potestad, o sea, un derecho de ser hijo de Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces dice, mas no todos obedecieron. Fíjense que Israel, un pequeño tercio ha creído. Un poquito pueblo de Israel. Por eso Isaías dice que hay un remanente. Un remanente es pequeño. Y luego dice, mas no todos creyeron al evangelio, pues Isaías dice, mire cómo Pablo mienta a Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hace la pregunta, o sea, hemos ido, hemos evangelizado, hemos llevado la buena nueva. El evangelio se predicaba desde antes que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, a nuestro evangelio, a lo que llevamos, ¿verdad? Así que la fe es ¿por qué? Por el oír, pero el oír cualquier cosa. No, ¿verdad que no? La fe es por el oír por la palabra de Dios. O sea, al escuchar la palabra de Dios viene la fe a nuestras vidas. Amén. Muchos han creído en el Señor a través de la ley del Señor. Dice, porque aquí la ley dice, no matarás, no robarás, ¿verdad? No tendrás dioses en falso. Ellos van y dicen, eso es algo bueno para nuestra vida. Pero eso no trae salvación, sino el aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice, pero digo, mire lo que dice Pablo, ¿no han oído? ¿No han oído? Antes bien dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Esa cita también está en Salmos 19:4. Amén. Y luego dice, también digo, ¿no han conocido? ¿No han conocido esto de Israel? O sea, Pablo está hablando. Lo han conocido, dice. No más que es que lo han rechazado, han querido establecer su propia justicia. Han querido establecer sus propias leyes prácticamente. Pero de que han conocido, han oído, dice. ¿Verdad? Dice, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Y quiénes eran esos? Nosotros. Éramos nosotros, porque nosotros no éramos pueblo, acuérdense. Nosotros se nos ha sido dado la salvación por la justicia, por el creer, por la fe. Entonces dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira, ¿verdad? Y luego dice el 20, perdón. E Isaías dice,
resueltamente, oiga lo que dice, resueltamente, o sea, que no hay nada oculto. Dice, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Oiga, qué tremendo pasaje. Como Pablo le dice al pueblo de Roma. Qué tremendo. Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradicto. Oiga, qué tremendo. ¿Se acuerdan en los lamentos que el Señor Jesucristo tuvo en el monte? Oh Israel, oh Jerusalén, dice. ¿Cuánto es anhelado, dice, acobijarlos, abrigarlos como la gallina abarca a los polluelos, dice? ¿Cómo he anhelado? Dice, mas ustedes me han rechazado. El pueblo de Israel lo ha rechazado, pero el pueblo de Israel está bajo la promesa de Dios de que van a ser salvos, mis amados hermanos, porque es el pueblo para establecer el reino del Mesías. Es el pueblo de Dios. Amén. Nosotros entramos a esa herencia. Amén. Vamos a seguir con el 11 porque tenemos tiempo, mis amados hermanos, y acuérdense que ya estamos en marzo. Amén. Dice, digo pues, oiga lo que dice, y viene la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando de Israel siempre, ¿ok? En ninguna manera, dice, porque también yo soy, ¿qué dice? Israelita. Mire, o sea que si Dios hubiera desechado a Israel, yo no estuviera aquí. Pocas palabras dice, yo soy israelita y yo pertenezco al pueblo de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Y dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu que dice, de Benjamín. Mire cómo él da su relato. ¿De dónde viene? Amén. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, dice, al cual desde antes que dice conoció. O sea, conoció quiere decir escogió, lo apartó, ¿verdad? Entonces dice, desde antes conoció, dice, o no sabéis, o sea, quiere decir, ignoras esto, que dice de Elías, la escritura, dice, ¿cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor? Está hablando en contra de Israel. Pero mire, dice, Señor, dice, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Se acuerda de ese pasaje cuando andaba huyendo? ¿Ah? De Jezabel. ¿Ah? Solo yo he quedado. Oiga, y Elías era un hombre que oraba al Señor y Dios se le manifestaba y Dios le respondía. Oró y dejó de llover. ¿Ah? Y luego volvió a orar y llovió. Pero mire cómo él va huyendo y está temeroso y dice, a todos han matado, hasta tus profetas, solo yo he quedado, dice. Y ahora procuran matarme, ¿verdad? Y luego, ¿qué le dice? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? O sea, la de Dios. Me dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Oiga, es que Dios siempre va a mantener un pueblo fiel a Él. Dios no necesita un ejército, mis amados hermanos. Dios necesita gente que le adore en espíritu y en verdad, donde quiera y en cualquier circunstancia que estemos. Amén. Entonces dice, me he reservado. Y qué bueno que usted está entre ese remanente, que estamos en ese remanente. Amén. Gloria a Dios. 7,000 hombres, dice. Esa fue la respuesta que nuestro Dios le dio. Le dice, oye, ¿cómo te preocupas tú, dice, por tu vida? Si tengo 7,000 todavía fieles a mí. ¿Ah? 7,000 hombres que no han doblado rodillas ante las circunstancias,
ante los peligros, ante las amenazas, ¿verdad? Y luego el versículo 6 dice, el 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, que eso somos nosotros, mis amados hermanos. Y también hay pueblo de Israel que por gracia ha sido escogido, ha sido, ¿cómo se dice? Perseverado, ¿cómo se dice? Predestinado, amén. Gloria a Dios. Así por gracia, ya no es que por las obras. Mire, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Verdad? Qué tremendo es Pablo. Mire cómo lo declara. Ya no te preocupes por lo que vas a hacer, dice, ya tiene la gracia del Señor. Hay un remanente que ha sido salvo por gracia. Amén. Versículo 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí, lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, dice, Dios les dio espíritu de estupor, ojos, dice, con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta, ¿qué dice? El día de hoy. Mire cómo está Israel, ¿verdad? Y David dice, se ha vuelto su cómbite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Verso 10 dice, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales las espaldas para siempre. Wow. Qué tremendo. Y ahora, por esa dureza del corazón de Israel, mire las maravillas que Dios hace. Versículo 11, ahí entramos usted y yo. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Mire, ¿se acuerda cómo cuando empezó el evangelio que los discípulos andaban predicando? Que Pedro decía, se tiene que circuncidar para que sean salvos. Y Pablo les dice, oye, no le pongas cargas. ¿Ah? No le pongas esa carga porque ni nosotros hemos podido, dice, llevar esto, dice. ¿Ah? Nosotros no hemos podido llevar esta carga. Así es que ellos son salvos por gracia. Amén. Y luego dice el 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, dice, y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Créame que va a haber una restauración para Israel. Y nosotros tenemos que orar por Israel para que sea restaurado. ¿Verdad? Para que sea restaurado. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, o sea, a nosotros. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dice. Dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Está hablando de Israel. Y de hacer salvos, ¿qué dice? Algunos de ellos. Mire el corazón de Pablo, cómo él siempre está pensando en Israel. Pablo sabía cosas de Israel, acerca de Israel, que le fueron reveladas, por eso él hablaba así. ¿Ya? Y luego, ¿cuál le íbamos? ¿El 15? No, el 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Verso 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo. Mira que esto es lo que Dios vino a hacer con nosotros. Este plan ya estaba desde antes de la fundación de la tierra. Tú y yo hemos sido escogidos desde antes de la fundación de la tierra. Dios no inventa nada, mis amados hermanos, así. Ya tiene un plan. Amén.
Gloria a Dios. Y luego dice, ¿qué será de su admisión sino vida entre los muertos? ¿Verdad? Está hablando de Israel. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y o sea, aquí está hablando si las primicias, ¿quiénes eran las primicias? Los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacobo. De ahí donde vienen las 12 tribus. Si ellos son santos, también es santo todo el resto, dice. Pero van a ser salvos al final. Dice, también la raíz es santa. También lo son las ramas. Pues dice, si alguna de las ramas fueron desgajadas, aquí está hablando de Israel, y tú siendo olivo silvestre, oiga cómo éramos nosotros, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz. ¿Quién es la raíz aquí? Nuestro Señor Jesucristo. En este versículo, nuestro Señor Jesucristo. La raíz. Dice, y de la rica savia de los olivos, dice. No te jactes, dice, contra las ramas. ¿Qué está hablando? No te jactes contra Israel. Oh, mira cómo está Israel. Los desechó el Señor. Ya no son pueblo. Ya no pertenecen al reino de Dios. Y ahora nosotros sí. Nosotros somos mejor que Israel. No, mis amados hermanos. Israel es la raíz, es por lo que nosotros estamos aquí. Por la misma transgresión de Israel es porque nosotros estamos en este lugar. Amén. Y hemos conocido el verdadero evangelio. No te jactes contra las ramas, dice, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz. Qué tremendo. Sino la raíz a ti. Gloria a Dios. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, no te jactes por eso. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, mire mis amados hermanos, tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Qué tremendo, ¿verdad? Que no haya orgullo de nosotros, que no nos creamos más que otro, que no nos creamos más que ningún otro hermano, que ninguna otra hermana, que Dios nos mira por iguales. No tiene que haber soberbia en nuestras vidas, que nos creamos mejor que Israel. Amén. Dice, porque fíjense mis amados hermanos, que hay gente que no teme a Dios al hablar de los israelitas. Mi compañero de trabajo que yo tenía hace 3 años, él habla muy mal de los israelitas. Dice, pero ¿por qué todo el tiempo tiene que decir pobre Israel? Dice, si no hay gente más sanguinaria que ellos. Ellos son los que más matan, atacan, dice, así en la guerra que hay entre los palestinos y Israel. Dice, ellos son los que más lanzan bombas. Le digo yo, mira, le digo, es que para que tú sepas el trasfondo que hay de esto, dice, tienes que leer las escrituras. Tienes que leer las escrituras. Entonces dice, porque si Dios no perdonó, dice, oiga, a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Verdad? Dice, mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente, dice, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces. Oiga, aquí hay una condición, si permaneces en esa bondad. Un verdadero cristiano no se va a alejar de esta bondad, mis amados hermanos. El verdadero cristiano va a permanecer, no importa cómo esté. Amén. Pues dice, de otra manera, tú también serás, ¿qué dice? Cortado. ¿Ah? De otra manera, tú también serás cortado. O sea, no te tienes que creer que porque ya fuiste injertado, no te pueden cortar. ¿Ah? Tú no sostienes la raíz sostiene a ti. Amén.
Y aún ellos, dice, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea, ¿y saben que Dios lo va a hacer? En Zacarías dice que verán, dice, al que traspasaron y se lamentarán por él y llorarán, dice, como quien llora por un unigénito, o sea, por su único hijo, y volverán su rostro hacia él y se arrepentirán. Amén. Gloria a Dios. Y luego dice 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza, ¿verdad? Es olivo silvestre, dice, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Amén. ¿Verdad? El pueblo de Israel, mis amados hermanos, el que toma por menos al pueblo de Israel no sabe acerca del reino de Dios. El reino de Dios se va a establecer porque hay promesa para Israel. Amén. Luego dice la restauración de Israel. Aquí viene, mire. Gloria a Dios. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Oiga, en cuanto a vosotros mismos, que le ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado, ¿qué dice? La plenitud de los gentiles. Mire, o sea que el evangelio de Dios tiene que ser predicado, como dijo nuestro Señor Jesucristo, a todas las criaturas, a todos, dice, porque entonces, dice, será el fin. Hasta que este evangelio, dice, no sea predicado, entonces no puede venir el Mesías. Amén. Tiene que ser recibido por todas las personas. Por eso dice, la plenitud de todos los gentiles. Y luego, todo Israel será, ¿verdad que no dice parte de Israel? Todo Israel será salvo. Amén. Como está escrito, dice, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Quién es él? Nuestro Señor en su segunda venida. Amén. En su segunda venida, cuando venga a establecer su reino. Dice, y esto será, dice, mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Amén, gloria a Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, Dios le dio esta potestad a Israel y lo llamó pueblo. Ustedes son mi pueblo, mi nación santa, dice. Ustedes son mi pueblo. Yo los escogí a ustedes. Ok, y luego dice el 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado, dice, misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Mire qué tremendo Pablo, cómo lo explica tan claro, ¿verdad? Y luego dice, porque Dios, ¿qué dice? Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Mire, de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Mire todo lo que nuestro Dios posee. La riqueza de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? Nadie, ¿verdad? Él es quien dispone todas las cosas. Él es quien hace todas las cosas. Amén. ¿Y quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Nosotros le dimos a él algo?
Nadie le ha dado nada a Dios. Más bien nosotros, sin haber dado algo, hemos sido recompensados. Amén. Porque nosotros no creíamos en Él. Nosotros no queríamos nada de Dios. Amén. Y luego el último, mis amados hermanos. Y con esto terminamos a tiempo, mire. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Repítalo conmigo. Todos juntos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Por Él, para Él. Amén. Por Él y para Él son todas las cosas. O sea que usted es de Dios. Lo que usted tiene no es suyo, es de Dios. Él se lo ha dado. ¿Ah? Los hijos que usted tiene son de Dios. ¿Ah? Nada tengo, dijo David. Todo le pertenece a Él. Todo es de Él. No tengo nada que darle. Si todas las cosas son de Él. Amén. Podemos decir en esta noche que todo le pertenece a nuestro Dios. Nuestra vida le pertenece a nuestro Dios. Estamos en las mejores manos, en las manos de nuestro Señor. Le pertenecemos a Él y somos parte del reino de Dios. Gracias. Póngase de pie. Permítanme tomar.